¡Oh! Arrancamos otra clase más, otro domingo, escúchala. 1, 2, 3. ¡Bajo! Carajo, ¿por qué arrancamos tan arriba? ¿Por qué? Hay que subirlo un domingo. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a su canal, el canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces y es primera vez que sintonizas uno de mis streaming, bienvenido o bienvenida o bienvenide. Es un gran placer recibirte acá en la casa de los aprendices en coctelería. Quiero aprovechar de presentarme, si es primera vez que vienes acá, soy bartender hace 12 años, fundé el instituto de bartender más importante y unido del mundo, fundamos la Academia Bartender en el 2011 y desde entonces me he dedicado no solamente a hacer cócteles, sino también a enseñar a otras personas a hacer cócteles. El día de hoy tenemos una clase muy importante que me estuvieron pidiendo mis aprendices, me estuvieron pidiendo, Hoglan, ¿cómo carajos hago para saber cuáles son las unidades de medida? Es decir, me confundo entre mililitros, centilitros, partes. Me confundo tanto en la teoría como me confundo en la práctica a la hora de hacer cócteles. Así que si quieres aprender en tu casa con cosas sencillas, cómo aprender a utilizar correctamente las medidas, este es el lugar indicado. Y como me gusta explicarle siempre a todos, a mi army, a la gente que está conmigo acompañándome fielmente, como por ejemplo Mari Cruz, como por ejemplo Emmanuel Maidana, que están acá. ¿Están listos? ¿Están listos para esta clase? ¿Están listos? ¡Let's go! Muy bien. Vamos a arrancar, vamos a bajarle un poquito. Ya estaba bastante quilombo. Vamos a ponernos serio. Si has estado, obviamente, viendo mis videos publicados miércoles y viernes religiosamente, sabes que también enseño sobre cócteles. Ahora, esta clase es mucho más tranqui, o sea, los domingos son clases más teóricas, clases para profundizar. ¿Para quién están dirigidos las clases de hoy? Para personas que no solamente quieran aprender a hacer coctelitos en su casa, sino que ya trabajen como bartenders o que quieran empezar a trabajar como bartender. Por lo cual vamos a estar acá siempre entre 15 y 20 minutos explicando a profundidad. Si quieres una velocidad rápida, para eso tienes los cócteles que publico los miércoles y los viernes, que es solo receta. ¿Quieres profundizar? ¿Quieres debatir? ¿Quieres aprender bien cómo ser un buen o cómo ser un mejor bartender? Para eso están los domingos. Bueno, bienvenido a todo mi army, bienvenido César, bienvenido Mariale. Vamos a darle caña. Muy bien. Quiero comenzar respondiendo dos de sus dudas que me dejaron en mi Instagram, que son las siguientes. Primero, me estuvieron preguntando qué es una medida, ¿ok? Hoglan, ¿qué es una medida? Cuando te dicen ponle una medida de esto, ponle media de esto, o sea, ¿qué es una medida? Y me estuvieron preguntando también, ¿sirve contar cuando tú estás sirviendo? Por ejemplo, tú destapas, ¿no? Volteas y ¿sirve contar hasta 10? O sea, contar hasta 10 sería una medida. Así que esas dos preguntas voy a comenzar, digamos, rompiendo mitos, ¿ok? Primero que nada, que esto es una gran mentira. Es decir, cuento hasta 10 si tengo la medida justo a un cubo libre, es totalmente falso. Mentor Hoglan, miren con mi cara, soy yo, te digo, es una falacia, es mentira. ¿Por qué? Porque cada pico de cada botella es distinto. Fíjate, este pico... A ver, fíjate este otro pico, ¿ya? Son absolutamente distintos. Y son distintos en la caída y la velocidad también. Si tuviese en vez de un destilado, tuviese una crema, va a caer con otra velocidad. Entonces, primero que nada es eso. Es una gran mentira esto de que contar hasta 10 es la medida adecuada. O sea, que si estás contando hasta 10, seguramente te estás poniendo en pedo, ¿ok? Bueno, eso es lo primero que quería romper. ¿Ok? Todos los picos son diferentes, ergo, no contar hasta 10 está mal, ¿ok? Si estás contando hasta 10, por ejemplo, miren este pico. Cuenta hasta 10 con este pico, pues. A ver, no leo. Bienvenida, Emi. Cuenta hasta 10 con este pico. Te quiero ver volteando esto cuando hasta 10. Te vas a poner en pedo. ¿Estamos de acuerdo? Por cierto, subí un video corto de un cóctel para ponerse en pedo. Vayan a verlo luego. Bueno, primera respuesta rota, ¿ok? Sirve contar hasta 10, es una mentira. Vamos con la segunda pregunta. Hoglan, ¿qué es una medida? Esta ya la voy a responder,
pero voy a comenzar primero que nada explicando cuáles son las unidades de medida. Para responderte qué es una medida, vamos primero con qué es una unidad de medida. Bien, número uno tenemos la onza, que es como la más conocida. Díganme ustedes en los comentarios, después en qué ciudad del mundo me estás viendo y cuál es la que tú más has escuchado en tu ciudad, ¿ok? Déjenme eso, por favor, en los comentarios. La onza. Luego tenemos los mililitros, que quizá, no sé, creo yo, acá en Argentina es la más conocida, mililitros. Sin embargo, ustedes también déjenme en los comentarios para saber. Luego tenemos centilitros, es otra unidad de medida, y luego tenemos partes, ¿ok? Estas son las 4 unidades de medida más conocidas. Entonces, lo que te quiero enseñar hoy como punto número 1 de esta clase es cuál es la fórmula universal de aproximación. Lo voy a repetir. ¿Cuál es la fórmula universal de aproximación? La palabra clave del día de hoy es aproximación. Muy bien. ¿Por qué? Porque no hay unas medidas exactas a nivel práctico. A nivel teórico, si tú lo quieres sacar con una calculadora, sí hay unas medidas exactas porque sabemos que la matemática es exacta. Ahora, a fines prácticos, lo que se hizo fue una fórmula que simplificara el proceso de llevar la teoría a la práctica. Voy a ir de nuevo por si es muy complicado. Para poder convertir de mililitros a onzas, a centilitros, a partes, de una manera sencilla, lo que se hizo fue una fórmula de aproximación. Díganme si me siguen todos los que están en vivo en los comentarios. Quiero que me dejen un let's go, quiero que me dejen un on fire. Si estás viendo este video después, por favor, regálame un like. Con tu interacción, con tus comentarios, me motivas a seguir todos los domingos regalándote mi contenido gratuito. Así que quiero ver esos comentarios explotados ya mismo. Bueno, entonces, tú lo primero que tienes que saber es eso, es una fórmula de conversión. Por ejemplo, la onza, si tú la quisieras convertir, realmente la onza serían 28,40 y pico de mililitros. Si la quieres convertir de onza a mililitros. ¿Qué hicimos los bartenders? Para dejar esa complicación de 28, buscamos una fórmula de aproximación y dijimos, bueno, en vez de ser 28,30 mililitros, ¿ok? Entonces, la primera fórmula de conversión que te quiero dejar ahora, antes de mostrarte una práctica que tengo preparada para ti, es cómo cambiar de una medida a otra. Anótense esta fórmula porque no está dicho en más ningún canal, carajo. Anótenla ya mismo. La fórmula de conversión sería una onza, y déjenmelo en un comentario para yo saber que estuvieron viendo esta clase, déjenmelo ahora en vivo después. Una onza es igual a 30 mililitros, 30 mililitros es igual a 3 centilitros y 3 centilitros es igual a una parte. Voy a repetir. Una onza es igual a 30 mililitros, 30 mililitros es igual a 3 centilitros, 3 centilitros es igual a una parte. Ahora, esto de una parte, yo voy a decir públicamente, esto lo estoy diciendo yo, porque originalmente se complicaba mucho de que 30 mililitros tendrían que ser 3 partes. Y entonces yo agarré un día, como tengo una escuela y tengo la capacidad de influir en las personas, agarré y dije, voy a descomplicar esto y voy a empezar a decir que es una parte igual, porque la parte es una cuestión de decisión de cada persona. ¿Me explico? O sea, cada quien puede decir, yo le estoy poniendo una parte y esa parte engloba una cierta cantidad. Entonces, para no complicarlos, esa es la fórmula de conversión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, carajo? Muy bien. Bueno, una vez entendido cuál es la fórmula de conversión, tú puedes sumar hacia arriba o puedes sumar hacia abajo. Es decir, tú puedes decir, y quiero a los que están en vivo, muchas gracias a los que me vienen a ver en vivo, los quiero más a los que se hacen un espacio en verme en vivo, igual entiendo a los que trabajan y qué sé yo y no pueden venir, pero banco mucho a los que están en vivo. Voy a hacerles una pregunta rápida a ver si la teoría quedó y no la estoy flasheando yo solo de que les quedó, ¿no? Si yo te estoy diciendo que una onza es igual a 30 mililitros, ¿correcto? Vamos a hacer un ejercicio de conversión. ¿Cuántas onzas serían, ojo la pregunta, cuántas onzas serían 60 mililitros? A ver, los voy a leer. ¿Cuántas onzas serían 60 mililitros? Cuando la primera persona responda, yo me quedo tranquilo.
¿Cuántas onzas? Serían 60 mililitros. Si estás en tu casa viendo este video luego, espero que estés con una calculadora sacando o ahí tipo, muy bien, 2 onzas, está súper claro. Bien, ¿y cuántos centilitros serían? ¿Cuántos centilitros serían? 60 mililitros. ¿Cuántos centilitros serían 60 mililitros? A ver. ¿Cuántos centilitros serían 60 mililitros? Usted, si tú eres un bartender avanzado, qué sé yo, o sabes mucho de matemáticas, estarás viendo esto y ¡ay, qué operación tonta! No. O sea, a mí me gusta profundizar siempre en lo base. ¿Por qué? Porque mi comunidad son los bartenders aprendices que están comenzando en la coctelería y es mi tarea dejarles unas buenas bases para que sean los mejores bartenders que pueden ser. Muy bien, 6 centilitros, carajo, está despierta mi comunidad. Muy bien, así me gusta. Entonces, lo que hicimos fue sumar hacia arriba. Lo mismo pasaría si restamos. Es exactamente lo mismo, pero para no poner esta clase tan aburrida, otro día seguimos practicando. Creo yo que quedó bien claro cómo convertirlo. Ahora, ahorita les voy a explicar cómo pasar a la práctica esto, pero vamos entonces a responder la pregunta que habíamos dejado, que era, ¿qué es una medida? ¿No? ¿Qué es una medida? Bien, acá voy a romper otro, ¿cómo se dice cuando algo está mal dicho? Otro mito. Voy a romper otro mito, ¿no? Como que puede ser verdad o mentira, ¿no? Es como un conocimiento público, pero que nadie tiene una prueba, ¿sí? Entonces vamos a romper otro mito. Otro mito es que la medida es 45 mililitros, lo cual sería lo mismo que una onza y media, ¿correcto? Ese es otro mito. Ah, porque no, está mal, porque la medida correcta son 2 onzas y media, la medida correcta son 3 onzas, la medida correcta. Mucha gente que se pone detrás de un sello o se pone detrás de algo y te quieren decir cómo es la medida. ¡Error! Y es mi responsabilidad como persona que tiene 12 años en la coctelería romper estos paradigmas que ustedes tienen en la mente, estas mentiras que les han dicho. La medida es lo que cada bar, lo que cada emprendimiento, lo que cada persona decida que sea. Voy a repetirlo. La medida es lo que cada bar, cada persona decida que sea. Si bien hay un consenso entre los bartenders a nivel global, que decimos que teóricamente una medida deberían de ser 2 onzas. Por eso vas a encontrar los jiggers que la mayoría te vienen de 2 onzas. Entiéndase por jigger este utensilio que sirve para medir los líquidos, las cantidades. Entonces, si bien hay un consenso, hay bares, y ustedes lo saben mejor que yo, corríjame si me equivoco, más que todo boliches, discotecas, cócteles, lugares de bailar y coctelería rápida o básica, que te sirven menos, ¿correcto? Te sirven una onza y media. Díganme ustedes si es mentira. Los leo en los comentarios los que están en vivo y los que están después, déjenme un comentario. Como también te puedes ir a un restaurante de lujo o un bar de lujo y te pides una medida de whisky, inclusive te sirven más de 2 onzas. Te pueden llegar a servir 2 onzas y media, te pueden llegar a servir 3 onzas. Corríjame si me equivoco. Díganme ustedes si es verdad o es mentira. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Porque en algún bar deciden que una medida son una onza y media y porque en otro bar deciden que la medida son 3 onzas. ¿Qué es lo que cambia? Opinión personal. Ojo, no lo quiero meter en una caja. Siempre detesto a la gente que tengo la verdad absoluta. Mi opinión personal que les sirve a ustedes de espejo para que ustedes tomen su decisión, ¿no? ¿Qué es lo que cambia según yo? Lo que cambia es lo que decide el bar, que es su medida. ¿Quieren un consejo de qué creo yo de que debería ser una medida? Bien, debería estar entre 2 onzas y 2 onzas y media máximo. ¿Esto por qué? Por consumo responsable. Un cóctel que ya tenga más de 2 onzas y media, 3 onzas, 4 onzas, es un cóctel que es puyugo. A ver, si estamos sirviendo un destilado de 40% de grado alcohólico, es un montón de alcohol. O sea, te tomas uno y ¡pic!, ya vas para la lona. ¿Está claro entonces, carajo? Díganme ustedes si está claro que la unidad de medida es lo que decida cada bar. ¿Qué les recomienda Mentor Hogland? Entre 2 onzas y 2 onzas y media debería de ser su medida.
¿Está claro, mi gente? Por favor, los quiero leer, los que están en vivo, y si está viendo este video luego, por favor, dime si Hoglan me quedó clarísimo. O si tienes una duda, dímelo para corregírtela. Muy bien. Ahora, obviamente, esta es otra pregunta este es otro punto de la clase, en un segundo. ¿Cómo servir si no tengo un jigger profesional? Esto. O sea, ¿cómo sirvo yo si no tengo, Hoglan, este jigger que, no sé, no lo puedo pagar ahora, no lo puedo comprar, lo que sea, o estoy arrancando, o esto es un hobby para mí, qué sé yo? ¿Cómo hago? Perfecto, no hay ningún problema. Hoglan te lo resuelve. ¿Cómo hago? Mira, lo que tú necesitas, primero que nada, ahí se enfocó, lo que tú necesitas primero que nada es, sí o sí vas a necesitar algo para medir. Yo te recomiendo, bien sea que estés haciendo cócteles en tu casa, bien sea que no estés trabajando ahora, haz la inversión de un jigger, por lo menos de uno. Yo te recomiendo uno. Este es el más clásico actualmente a nivel mundial. Un japonés, jigger japonés de 2 onzas por 1 onza, que son las medidas que más vas a utilizar en el bar. Generalmente 1 onza y 2 onzas. Si no puedes hacerlo, si no puedes comprarlo, te sugiero un shotcito de esto, que generalmente vienen de 2 onzas, generalmente, porque capaz que te compras uno y es de 1,5, capaz que te compras uno y es de 3, entonces no te puedo garantizar eso, pero generalmente el chupito este, que es como el clásico, te va a venir de 2 onzas. Si no, tienes otras alternativas como lo que se utiliza en cocina para repostería, que son estas, no sé, estos vasitos que te vienen con medidas. Ahora vas a tener el tema que, por ejemplo, este que tengo yo, la mínima es de 100 mililitros. Entonces está complicado. A ver, dígame cuánto serían 100 mililitros en onza. Déjenme en los comentarios. Déjenme ahora que quiero leerlo. ¿Cuánto sería en onza 100 mililitros? Entonces, esto va a ser complicado porque vas a tener que rayarlo, poner algo con tinta para que tú te puedas guiar. Bueno, si no tienes una mamadera, si no, por ejemplo, mira, esta coctelera tiene también una tapita que te puede servir, mira, viene con unas rayitas, ¿lo ves? Que te puede servir también de medidor. Lo que necesitas es encontrar algún recipiente base que te sirva como medida. Hoglan, soy de muy bajos recursos y la verdad que se me complica. Agarra cualquier recipiente, vete a un bar y dile que Hoglan, di que Metro Hoglan pidió el favor. Sí, usa mi nombre. Ve a un bar, molesta al bartender y di, che, ¿me puedes prestar el jigger? ¿Para qué? Para que agarres el recipiente que sea, chum, 1 onza. Agarraste su marcador, lo marcaste. Chum, 2 onzas, agarraste y ya tú tienes tu recipiente. ¿Qué les quiero decir con esto, carajo, a ustedes, 20 y pico personas que están aquí, que sé que sí quieren aprender? O sea, siempre hay excusas, siempre hay dificultades. Ustedes busquen la manera, mi gente. Yo les estoy dando ya una idea. Busquen para que ustedes tengan esa referencia. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Bien. Quiero mostrarles aquí rápidamente un pequeño ejercicio, pero antes de eso, déjenme ver que no quiero que se me pase ningún punto. Bueno, vayan allí escribiéndome 2 dudas que voy a responder en vivo. Una de las ventajas que tienen los que vienen en vivo es que aclaro sus dudas. Vayan teniéndolas ahí a la mano. Ténganla ahí y cuando yo les diga pregunten, porque si no, no puedo estar en el chat y al mismo tiempo respondiendo. Bien. Les voy a mostrar la copa cóctel clásica. ¿Por qué es importante aprender medidas? ¿Sí? Porque es importante primero tener la teoría para pasarla a la práctica. Esta copa que está aquí es una copa cóctel Martini, que es la copa emblemática de la coctelería, de 5 onzas. ¿Creen ustedes que pueden haber copas Martinis de diferentes tamaños y de diferentes onzas y sigue siendo la copa Martini? ¿Creen ustedes? Respóndanme. Sí, correcto, sí se puede, ¿no? Entonces, si tú tienes un cóctel diseñado, vamos a suponer, para una copa de 5 onzas y de repente se te quebró y compraste otra y tienes una copa de 6, 7 onzas, vas a hacer el mismo cóctel y cuando lo sirvas, ¿qué va a pasar? Si es de 6, 7 onzas, te va a quedar muy corto, ¿correcto? ¿Tú qué haces ahí? Tendrías que alterar las proporciones, sumarlas, ¿pero qué? Pero estarías gastando más stock, ¿correcto? Entonces, ¿qué te quiero decir yo con este ensayo? Los cócteles tienen una medida clásica. Si a ti te queda corto, es porque no estás eligiendo la cristalería adecuada para ese cóctel.
Por eso cuando tú descargas una receta de internet o estás viendo mis videos y dices, me quedó recorto, te quedó recorto, no porque esté mal, es porque quizás la cristalería que tú seleccionaste no tiene la misma cantidad que las que yo estoy usando en el video. ¿Por qué te estoy aclarando todo esto, mi gente? Porque me preocupan cada uno de ustedes cuando los veo estresados, cuando no quiero que, o sea, quiero que aprendan los porqué de las cosas. Para eso son estas clases en vivo los domingos. Entonces, ojo con la cristalería que estás seleccionando, porque si vamos a suponer que sea un vaso, vamos a suponer que sea este vaso, y el cóctel estaba diseñado para 5 onzas, y entonces tú lo quieres rellenar con un montón de hielo, puede que te quede aguado, por ejemplo, si es un hielo de mala calidad que se derrite rápido. Entonces, ojo con la cristalería. Esto es otra clase igual. Si después quieren que les traiga una clase de cristalería, déjenme en comentarios. Bueno, si no te has suscrito, suscríbete. Y si no le has dado like a este video, mira, hay 30 personas, quiero ver 30 likes ya mismo, porque si no, ojalá y los pudiese echar a los que no le dan like. Voy a responder 2 de sus dudas ahora mismo. A ver, ahora mismo es en el momento copia y peguen, que voy a responder 2 dudas ya mismo. A ver. Respondo sus dudas. Voy a elegir, estoy eligiendo 2 preguntas de la clase. No me digan, Hoglan, ¿por qué tienes una camisa hoy de Goku, no? Que aguante Dragon Ball, por cierto. Pero... A ver, 2 dudas de la clase de hoy. 2 dudas específicas y voy a responder esas 2 dudas. A ver. Bueno, no, hasta ahora no veo una duda buena. No veo una duda buena hasta ahora. A ver, déjenme sus duditas. ¿Cómo calculas el hielo para un cóctel? Miguel Palomino debería ser parte de mi Army y suscribirte como miembro solamente por la increíble pregunta que acabas de hacer, carajo. Un aplauso para Miguel. Un aplauso para todos los que se atreven a preguntar y un dislike para los que no preguntan por vergüenza. Dislike, les doy dislike yo a ustedes. ¿Cómo calculas el hielo para un cóctel? Felicidades, doctor. Primero, mi sugerencia, cuando tú hagas un cóctel, es calcula la cantidad que tú quieres. Lo primero, o sea, la cantidad de líquido que tú quieras. Tú te vas a dar cuenta que los cócteles no tienen más de entre 4 onzas y 9, o sea, no tienen muchas proporciones. Y recuerda que vamos a suponer, en un cóctel, vamos a suponer que es un vaso que lleva hielo. En un cóctel, siempre el hielo va a ser entre el 40 y el 70% de un cóctel. Entonces, cuando tú lo diseñes, cuando tú estés escribiendo, saben que primero comienzas diseñando. Cuando tú lo diseñes, lo que tú te tienes que pensar es cuánto tiempo de concentración te gustaría que dure el sabor. Porque, por ejemplo, cuando tú quieres hacer un cóctel súper concentrado, que no se vaya diluyendo en el tiempo, por eso es que se sirven en copa. Porque si tú le agregas hielo, cuando ese hielo se empieza a disolver y se convierte en agua, ¿qué va a pasar? Que a ti te vas a ver más aguado, o sea, vas a ver distinto, ¿se entiende? En cambio, acá es el mismo. Va cambiando la sensación por la temperatura, pero la concentración de sabor es la misma. Entonces, lo primero que tú tienes que decidir es cuánto tiempo quieres que tenga esa intensidad de sabor. Perdón por la respuesta larga, no sé si te respondí, pero traté de hacerlo lo mejor posible. A ver, voy con otra preguntita. Voy a responder otra. Hoglan, ¿puedes decirme cómo encontrar el free pour? César, gran pregunta. Mira, para encontrar el free pour, lo primero que tú tienes que pensar es practicar con el pico. Por ejemplo, yo pudiese hacer free pour ahora mismo, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Mira, voy a hacerles una práctica que se me ha olvidado que la tenía pensada. Vamos a suponer, yo voy a servir, vamos a usar un vaso mejor que yo no pueda ver, ¿no? Vamos a usar un vaso. Vamos a suponer que yo quiero servir 2 onzas, ¿correcto? Esto no tiene pico, no lo practiqué, vamos a ver cómo está el pulsómetro Hoglan. A ver, 2 onzas. Yo creo que me quedé corto, ustedes díganme qué onda, ¿no? Yo creo que me quedé corto. Correcto, me quedé corto. No alcanzan a ver allí, pero miren, ¿lo ven? Me quedé corto.
¿Vieron? Ahí me quedé corto. Vamos otra vez un segundo intento. 2 onzas. ¿Qué creen ustedes ahora? ¿Qué creen, mi gente? ¿Qué creen? Yo diría que esté exacto. Ahí van a ver. Miren. ¿Lo ven ahí? ¿Ven la pancita? Ahí. Exacto. ¿Ven? ¿Qué te quiero decir con la respuesta? Perdón, no recuerdo quién fue el que preguntó. Para responder tu pregunta, primero entrena con el mismo pico. Fíjate que la primera me salió mal, la segunda me salió bien. Entrena siempre con el mismo pico para que domines la caída del líquido. Y el secreto está en la caída del líquido. Fíjense esto. Lo que quería mostrarles era esto. Acá hay 2 onzas, ¿correcto? Bueno, lo voy a volcar acá para que sea más fácil. Hay 2 onzas, ¿sí? Vamos a ver si este shot nos serviría para entrenar si no tengo jigger. Miren. Casi. O sea que este jigger tiene 2 onzas y poquito más. O sea que este jigger nos serviría para entrenar. Eso era lo que quería mostrarles. Por eso les decía que si no puedes comprar uno, vete a un bar donde sí puedes. Bueno, mi gente, espero haber respondido sus dudas. Perdonen que no pueda responderlos de todos, pero ya este live tiene 26 minutos. Muchísimas gracias por ser parte. Gracias por los likes. Gracias por sus comentarios. Los quiero mucho. Ustedes saben que mi compromiso es con la gente que está arrancando y ofrecerles todo lo que he aprendido para que sigan mejorando sus carreras. Gracias. Los quiero mucho. Que tengan un gran inicio, un gran arranque de semana, un gran inicio de semana. Dios me los bendiga y sean felices, carajo, que esta vida es un suspiro. Nos vemos el próximo domingo.